Estamos en el castro de la Campa Torres, en Gijón. Esto que estamos viendo con sus 14 peldaños es el contrafoso. La muralla, una muralla de módulos. El foso estaría detrás de mí en este momento. Lo que pasa es que lo vamos a enseñar al final, pero para imaginar un poco serían primero unas piedras verticales que tenemos ahora reconstruidas ya en la zona parking, luego el foso, que aún no hemos visto, luego el contrafoso, que es con lo que hemos empezado este vídeo, y ya por último esta muralla que estamos enfocando ahora. Como decía, una muralla de módulos, módulo transversal, lo vemos ahora mismo, y esto era muy práctico porque si se atacaba, bueno, atacaban todo, pero si los romanos conseguían destruir una parte de la muralla, la otra, los demás módulos, permanecían indemnes. Y ya por último, aunque debiera serlo primero, el foso. Este foso lo llamaron durante mucho tiempo de los moros, porque la gente antes, pues todo lo que era antiguo decía que era de los moros, y así lo llamaron hasta que se hicieron las excavaciones y ya se supo que era uno de los elementos defensivos del castro. Allá al lado de los coches se pueden apreciar esas piedras verticales para impedir a la caballería entrar. Entonces, piedras verticales, foso, el contrafoso ahora mismo no lo veríamos, y ya por último la muralla. Y ya detrás de esta muralla es donde está el sitio arqueológico de la Campa Torres, que es objeto de otro vídeo, y el museo, que también tenemos publicado en otro.